Hola a todos. Seguro que todos sabemos que la vida no siempre es tan tranquila como quisiéramos. Y hoy la historia que quiero compartir con ustedes hará que no puedan apartar la vista de la pantalla. En una familia que parecía feliz, los fantasmas del pasado vuelven a aparecer cuando la madrastra llega con acusaciones sin fundamento, haciendo que todo se vuelva tenso y lleno de drama. ¿Qué pasará cuando Tubi, la hija única, se enfrente a las maliciosas acusaciones de su madrastra y con la ira creciente de su padre, realmente aprenderá una lección que tanto necesita? Este enfrentamiento tenso no solo los mantendrá al borde de su asiento, sino que también abrirá un torbellino de emociones sobre el amor paternal, la protección y la determinación de mantener la familia unida frente a las pruebas más duras. No te pierdas esta historia y déjanos tus pensamientos en los comentarios. No podrás dejar de mirar hasta el último minuto. Esa mañana fue tan tranquila que parecía que todo el mundo solo existiera para la pequeña familia de Tubi. La luz dorada del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando la mesa de la cocina con destellos de luz. Tubi se había despertado muy temprano. Preparaba el desayuno en silencio, unas rebanadas de pan tostado, una cafetera llena de café caliente y algunas frutas cortadas. El espacio estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar y el suave respirar de Tubi, pero esa calma tenía una calidez y paz que llenaba el aire. Lindo, su pequeño hermano, ya estaba sentado a la mesa, con los ojos brillando y sus manitas pequeñas organizando sus libros de manera ordenada. «Hermana, hoy voy al festival con mis amigos», dijo Lindo, su voz rebosante de entusiasmo. Su rostro brillaba con una sonrisa tan grande que parecía que todo el mundo solo estuviera lleno de alegría y emoción. Tubi sonrió y lo miró con ternura. «Me alegra mucho, pero recuerda estudiar bien. Sé que te divertirás y lo harás genial». Lindo asintió con entusiasmo, su corazón lleno de orgullo y emoción, y Tubi sintió esa felicidad simple, pero invaluable, llenar la pequeña cocina. Después del desayuno, los dos hermanos se prepararon para ir a la escuela. El aire de la mañana parecía renovado, fresco y lleno de vida. Al entrar al patio de la escuela, Tubi se encontró con la maestra de Lindo. «Hola, eres la hermana de Lindo, ¿verdad?», dijo la maestra, sonriendo con una mirada amigable, pero también llena de interés. Tubi se sorprendió un poco y respondió con voz cálida: «Sí, soy yo. Hay algo sobre Lindo». La maestra sonrió con orgullo, sus ojos brillando de alegría. «No, hoy Lindo sacó la mejor nota en el examen. Estoy muy contenta de ver cuánto se ha esforzado». Al escuchar esto, Tubi sintió una felicidad profunda en su corazón y caminó en silencio, llena de una paz serena. Prometió que cuando regresara a casa prepararía una comida deliciosa para su hermano. Al salir del patio de la escuela, Tubi pasó por el jardín de guayabas cercano. Las frutas maduras y redondas brillaban bajo el sol, desprendiendo una dulce fragancia. Tubi eligió las más maduras y las colocó con cuidado en la canasta, pensando en llevarlas al mercado para vender y así aportar un pequeño ingreso extra para la familia. Pero mientras se concentraba, una escena inesperada apareció ante sus ojos. Una mujer estaba allí, con una figura familiar, pero también extraña, y su mirada transmitía algo difícil de descifrar. El corazón de Tubi se apretó. La madrastra, la preocupación que ella y su padre nunca se atrevieron a mencionar de repente, se hizo presente en su mente. Tubi se quedó quieta mirando a la mujer, preguntándose: ¿volvería ella para romper esta paz frágil? Esa pregunta era como una espina clavada en su corazón, pero inmediatamente miró hacia abajo y se dijo a sí misma:
Tengo que proteger lo que tengo, vivir plenamente en esta felicidad que he construido. La escena en el mercado esa mañana parecía normal, pero para Tubí estaba llena de nerviosismo y tensión. Los puestos de frutas frescas estaban llenos. Las voces de los vendedores resonaban por todas partes, pero en ese espacio todo parecía un fondo borroso, porque una figura se acercaba. Tubí no lo notó al principio, o mejor dicho, no lo vio a tiempo. La aparición de esa mujer, su madrastra, un fantasma del pasado, siempre al acecho, esperando para destruir la tranquilidad. Ella apareció de repente haciendo que el aire del mercado se volviera denso. «Tubí, tú y tu padre me habéis dejado así». Su voz sonó como un grito seco y lleno de odio. Una acusación sin fundamento, pero suficiente para hacer que cada fibra de Tubí se tensara. Ella levantó la vista, y en ese momento todos los sonidos, todos los movimientos a su alrededor parecieron desvanecerse. Solo quedaba a ella, la madrastra, con una mirada que parecía dispuesta a quemar todo a su paso. La mujer continuó su voz más dura con cada palabra. «Me robaste el dinero, ¿verdad?». Tubí escuchó, pero su cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía defenderse de tales acusaciones llenas de odio? Ella nunca había hecho algo así, pero la forma en que la mujer la miraba, como si todo ya estuviera decidido en su mente, hizo que Tubí se sintiera confundida. Pero entonces, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre, Tubí respiró profundamente, tratando de mantener la calma. No podía dejar que ella la intimidara, no podía permitir que la ira y el rencor tomaran control. Con una voz firme respondió: «Yo no tomé tu dinero. Eres una persona cruel». Esas palabras no solo fueron una respuesta a una acusación absurda, sino un rechazo a los oscuros años que esa mujer había traído a su familia. Pero ella no se detuvo. Parecía que sus palabras solo avivaban el fuego del odio y su furia crecía aún más. Avanzó rápidamente con los ojos inyectados en sangre, levantando las manos como si quisiera agarrar a Tubí. El espacio que las rodeaba de repente se volvió tenso y pesado. Tubí no podía retroceder porque la mujer ya estaba demasiado cerca. Un golpe hacia ella lleno de violencia, como si quisiera terminar con todo. Pero por suerte, en ese peligroso momento, entre el bullicio de los vendedores y las risas apresuradas, un grupo de personas apareció justo a tiempo, rodeando a Tubí. Aunque no se conocían, no pudieron quedarse de brazos cruzados al ver lo que estaba ocurriendo. Se apresuraron a intervenir, deteniendo a la mujer y formando un muro entre las dos. Tubí se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, la sangre subiéndole a la cabeza. Todo parecía girar. Sintió la entumecida tensión, pero también un sentimiento de gratitud hacia la gente del mercado que había evitado lo peor. Se quedó en silencio mirando a la mujer una vez más, y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Sus pasos fueron firmes, pero su corazón parecía a punto de romperse. Al regresar a casa, Tubí cerró la puerta con fuerza, sintiendo como si una ola hubiera pasado por encima de ella. Respiró aliviada, pero su corazón seguía latiendo acelerado, como si una parte de ella no pudiera dejar ir la ira y el dolor que habían sido desgarrados en ese momento. Las guayabas en su canasta, que antes eran un símbolo de paz, ahora parecían objetos vacíos en sus manos. Tubí se sentó y suspiró. Sabía que tenía que ser más fuerte, que debía enfrentarse a todo lo que la vida le traía, pero también entendía que no todo sería fácil. Se había enfrentado a la tensión a la madrastra una vez más. Una vez más, se dio cuenta de que aunque lo intentara, ella seguiría siendo una amenaza en su vida y en la de su familia. Pero cuando pensó en Lindo jugando afuera, supo que sin importar cuántos desafíos o sombras se presentaran, siempre protegería esa felicidad.
Estaba decidida a no permitir que esa mujer destruyera la pequeña familia que tanto había trabajado para construir. Se sentó todavía con la canasta de guayabas en las manos, pero ahora ya no significaba nada para ella. De repente entró su padre. Al verla en silencio con los ojos rojos, su mirada se llenó de preocupación. No necesitaba preguntar más, ya entendía lo que había ocurrido. La tensión entre las dos mujeres de la casa, el dolor que Tubí tenía que soportar, todo eso estaba claro en sus ojos. Tubí, con voz entrecortada, relató todo. Ella apareció de nuevo en el mercado, papá. Ella dijo que robé su dinero y luego vino hacia mí para golpearme. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Yo no hice nada malo, pero ella siempre trata de hacerme daño, siempre quiere destruirlo todo. No sé qué más hacer, papá. El padre permaneció en silencio, escuchando cada palabra de su hija, pero en su mirada comenzó a formarse una ira creciente. Sus labios se apretaron, su cuerpo temblaba ligeramente de rabia. Tubí podía sentir cómo la furia crecía en él. «Esa mujer es realmente insoportable», el padre gritó entre dientes, apretando las manos con fuerza. «Has soportado demasiado, Tubí. No puedo permitir que ella siga haciéndote daño». Las palabras de su padre la hicieron sentirse aliviada, como si una carga pesada se hubiera aligerado. Solo necesitaba a alguien a su lado, alguien que la protegiera, que le diera la seguridad de que nadie volvería a hacerle daño a ella o a su familia. El padre se acercó a Tubí, se agachó y le puso la mano en el hombro. Su mirada se suavizó, pero la determinación y la protección seguían siendo firmes. «Te prometo que ella pagará caro por esto», dijo con voz grave y llena de resolución. «Nadie puede tratarte así y salirse con la suya. No la perdonaré. No tienes que preocuparte. Haré todo lo que sea necesario para protegerte». Tubí levantó la mirada mirando a su padre, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una chispa de esperanza brillando en ellos. «Papá», susurró con el corazón desbordado por el calor y el amor incondicional de su padre. «Solo te necesito a ti, no hace falta que hagas nada con ella. Solo necesito que estés siempre a mi lado». El padre la abrazó suavemente, sintiendo las lágrimas que caían por su rostro. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor que ella había tenido que vivir. «No tengas miedo», dijo suavemente con voz firme pero tierna. «Aquí estoy, no tengas miedo. Nunca dejaré que ella te haga daño otra vez». Tubí sintió el consuelo del abrazo cálido de su padre, y en ese momento todas sus preocupaciones y miedos parecieron desvanecerse un poco. Sabía que aunque el mundo exterior estuviera lleno de caos, él siempre sería la única persona en la que podía confiar y apoyarse. Lindo desde el jardín corrió hacia adentro con su sonrisa radiante en el rostro. Tubí miró a su hermano pequeño, sintiendo todo el amor que él le daba. «Está bien, Lindo», susurró con una sonrisa suave, volviendo a su rostro. «Mientras estemos juntos, no hay nada que nos haga temer». Esa escena, la protección absoluta de su padre, el amor inquebrantable, hizo que Tubí se sintiera como si estuviera rodeada por un escudo sólido. Y aunque vinieran más desafíos, sabía que nunca tendría que enfrentarlos sola.
gì. Tôi lúc này cũng lấy một thanh củi còn đang trên giờ chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nhưng họ không dừng lại. Hai tên xấu xa đó không hề sợ một thách thức. Cô có được đến đây nếu không, tôi sẽ giết cô. Lời nói của chúng lạnh lùng, như thể mạng sống của Toby không đáng giá một đồng. Toby hoảng sợ nhưng không thể làm gì hơn. Một tên xấu đã lợi dụng Toby khi không chú ý hoặc lao vào ôm lấy cô, bịt chặt miệng lại và không cho cô thở. Toby kêu cứu. Tên xấu đè Toby xuống sức lực không đủ chống cự. Toby cảm thấy như mình đang chìm vào một thứ như thể không còn tồn tại. Một lúc sau,